tenía que superar a Pandora Sí. en tema de parte. No era obligatorio, pero como sabrás, tiendo hacia los temas sórdidos. Y quizás hablando de Pandora, los personajes aquí comparten algo, que es qué tanto está dispuesta a ser una mujer para no estar sola. Este es obviamente un caso extremísimo, una mujer que se vuelve cómplice de un pedófilo, pero no es muy diferente de esto de la que aguanta malos tratos, que sean infiel, ¿no? Pero es que es mejor eso a estar sola, ¿no? Sobre todo ya mujeres de cierta edad, ¿no? Sí. Que, o sea, que dices, ¿por qué estás ahí? Pero es que, ¿cómo va a estar sola? Y en el caso de este personaje femenino que se llama Aimee, que además es una enanita, o sea, yo dije, bueno, si me puedo salir con la mía de meter una enana y un pedófilo en la misma novela, a ver, sí, suena como eso, pero quería ser un personaje totalmente fuera de norma, porque si a veces es bien complicado encontrar pareja siendo normal, digo, y siendo normal porque nadie es normal, ¿no? Pero ella pues tiene esta, digamos, ¿cómo le diríamos para ser políticamente correcto? Discapacidad genética, o no sé, bueno, tiene este defecto genético, entonces su vida y la gente es muy, muy cruel y con la gente así, ¿no? Entonces, la enanita y, les digo, fuera del de Game of Thrones, yo creo que la vida para un enano es muy complicada. Entonces, ella jamás, como Pandora, jamás había conocido a alguien que se interesara en ella y de repente llega este hombre que no es el gran galán, pero pues está interesado en ella, ¿no? Claro. Lo que no sabe es que pues hay otras intenciones, como muchas veces hay en las relaciones, ¿no? Entonces quería mostrar, como digamos en la novela, estas dos vertientes. Una, el proceso del pedófilo, digamos, de encontrar a su presa y capturarla, que es lo que hace, y por otra, la línea, digamos, la justificación de ella, ¿no? Para hacer lo que hizo, ¿no? Porque, digamos, pues si no sabía al principio, se fue dando cuenta, y de ahí hasta que logró hacer algo, pues hay un tramo, ¿no? Entonces, que hay que justificarlo, entonces es lo que trata ella de hacer a lo largo de sus capítulos, ¿no? Yo creo que inicialmente era amor, o sea, bueno, creo que todos podemos pensar así en la primera vez que se enamora uno, o sea, que realmente te ciega, ¿no? O sea, quizás a lo largo de los años ya se vuelve uno bien cínico y aprendes a reconocer cosas, pero la primera vez es que hay uno así y te crees las cosas más absurdas. Lamentablemente puedo decir que en mi caso así es, o sea, que si se lo cuentas a alguien te dicen, oye, o sea, ¿cómo te creías eso? Pues se lo creía uno, ¿no? Entonces, porque uno se ciega o quiere convencerse de que no es así, ¿no? Entonces, ella al principio está, digamos, en esa fase, pero pues va pasando el tiempo y se va dando cuenta de lo que son las cosas. Yo no creo que sea más bien obsesión, sino más bien esto de ponderar de... Una, el miedo de que pues, lo acusa, qué le pueda pasar a ella. Y dos, pues dice, finalmente es la única persona en la vida que me ha tratado bien. Y a ella sí la trataba bien, finalmente, ¿no? O sea, es como, quizás como los políticos, o que a veces dicen, bueno, pero es que conmigo siempre fue bien amable, me apoyó, y a lo mejor por atrás tiene unos crímenes espantosos, pero la gente como que dice, pero bueno, conmigo fue siempre muy bueno, ¿no? O sea, como... Sí. O sea, que es difícil sopesar las acciones, pues dices, bueno, ha hecho esas cosas, pero conmigo no, entonces será bueno, será malo. Entonces ella está en ese, hasta que toma una decisión, ¿no? Exacto. Su ambigüedad. Sí, yo creo que sí, porque hay tanto, y según el tipo de violencia, ¿no? Yo creo que este tipo de violencias, digamos, sexual, es más llamativa, o sea, no va a pasar tan desapercibida, precisamente porque es de lo menos común. O sea, lo más común es que a los niños los viole el padrastro, el novio de la mamá, el abuelo, el tío, a veces el mismo papá, y hay casos en todas las familias y a lo mejor se irán a la tumba porque además la familia es... O sea, aunque sepa que está sucediendo, se encubre o se calla, no se denuncia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa desapercibido. Te aseguro que si todos nos ponemos a ver, todos tenemos cerca, ¿no? Alguien que haya sufrido ese tipo de abuso, ¿no? O que sepas que el tío fulano... Pero este es menos común, ¿no? Y que son los casos que luego hacen, como el de Joseph Fritzl, el austriaco este que tenía a la hija, el de Natasha Kampusch, algunos casos en Estados Unidos que también han salido ahí, pero yo creo que sí, como sociedad estamos desensibilizados. Sí. Pero bueno, yo lo que quería era contar una historia
que explore las oscuridades de la naturaleza humana, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, es todo violento. Creo que, a menos que ya sea, voy a hablar de eso, que ya seas así un psicópata asumido, como lo saben muchos, creo que los seres humanos, digamos, normales, porque finalmente Raimundo es un tipo normal. De hecho, ya había tenido un caso con una niña, pero hacía muchos años. Y yo creo que con muchos pedófilos así es, o sea, que saben que su atracción, sus sentimientos son inmorales, son ilegales, y a veces incluso saben que si actúan lastimarían a alguien. Entonces yo creo que hay muchos pedófilos que solo se queda aquí en la cabecita, ¿no? Y luego están los pocos que deciden actuar. Y se me acaba de ir la... Pero en el caso de Raimundo, de su amor, creo que siempre, como personas, siempre tratamos de justificarnos. O sea que, a ver, yo voy a robar, no sé, robo algo aquí de la empresa. Bueno, no del planeta, robo algo de la empresa. Pero luego dices, no, pero está bien porque me pagan muy poco, o porque, mira, el jefe hizo tal cosa, ¿no? O sea, si el jefe roba, yo también, ¿no? O sea, que normalmente, antes que asumir que nosotros estamos haciendo algo malo, criminal, siempre justificamos, ¿no? Entonces, pues en este caso, pero es que yo la quiero, y entonces, quizás a la larga uno termine aceptando la verdad, ¿no? Pero al principio creo que sí nos tratamos a nosotros mismos de engañar primero, ¿no? Quizá, es una buena pregunta, porque casos como este, supongo que han existido desde siempre. Yo creo que no, más bien estamos atravesando una época bastante más hipócrita, o sea, porque las cosas, desde que existen los humanos, yo creo que siguen habiendo violaciones, asesinatos, ¿no? Engaños. Pero creo que ahora, con esto, precisamente con lo de las redes sociales, que no tiene nada que ver con esto, es como... digamos, Raimundo es un lobo con piel de oveja, ¿no? Y que no es diferente a estos casos en Facebook, que ves estas parejas que parecen felices y todo está bien y te amo, que hay una reiteración en convencer que están felices, que están bien, y a veces quien conoce de cerca a la pareja sabe que es todo lo contrario, ¿no? Que son el peor matrimonio, pero sin embargo están proyectando esto. Entonces creo que eso es más bien lo que pasa, que hay una como cosa de cubrir y de pretender, ¿no? Entonces quizás las mismas cosas terribles pasan, pero se esconden. O sea, que a veces es más el qué dirán o cómo me van a ver los demás. Entonces, pues sí, en lugar de dejar a este tipo que me está haciendo infeliz, no, que mis amigas vean que tengo el marido perfecto para que me envidien, que yo creo que en el fondo es eso. Sí, lo cual como sociedad habla pésimo de nosotros, ¿no? Bueno, ahorita estoy leyendo una novela que voy a presentar, pero más bien por gusto. Te voy a decir que estoy leyendo por gusto, no por obligación. Estoy leyendo, no la compré en Gandhi, de hecho es un libro muy viejo, pero yo sí compro mucho en Gandhi en línea, que se llama Killing for Company, que es la historia de un asesino serial que se llama Dennis Nielsen, porque precisamente estoy trabajando en mi próxima novela. Viene una asesina, pero este asesino serial en particular, yo al leer su biografía me dio tanta ternura, o sea, entonces quiero volver a leerla para identificar qué cosas son las que hace que me sienta mal por él, a pesar de que es un asesino. No sé si ustedes hayan visto American Horror Story, sí, la de Freak Show. ¿Te acuerdas del payaso Twisty? Que hace unas cosas atroces, que apuñala así, pero cuando conoces su historia dices, ay, Twisty, pobrecito, ¿no? Entonces quiero... digamos, lograr ese efecto. Entonces ahorita estoy, digamos, leyendo esa y acabo de terminar ayer, digo, si sirve, El obsceno pájaro del deseo, de José Donoso, una novela increíble, ¿no? Entonces, lamentablemente no es una novedad, pero eso es lo que se llama. Pero es un libro buenísimo, o sea, Donoso, increíble, sí.